Bienvenidos a La Silla Vacía, soy Daniel Pacheco, editor general. Aquí hacemos periodismo independiente sobre la política y el poder en Colombia. Un saludo a todos los que nos ven en Canal 1 por televisión y a los que nos siguen por el YouTube de La Silla Vacía. Sin techo ni lecho, Verónica Alcocer y Gustavo Petro, ¿puede ser ella primera dama a pesar de que estén separados? Hoy estamos desde la redacción. Mariana Zapata cubre el poder judicial Y y, jurídico, y los temas de derecho de familia en La Silla Vacía. divorcios, Y es, no, ojo, separación. separación. Es la autora de esta nota que llevamos, Sin techo ni lecho, pero primera dama, el debate sobre Verónica y Petro. Y ahí está esa valla que era Verónica en campaña como la esposa de Gustavo Petro en Sincelejo, su Sí. ciudad natal. Así es, donde posaban juntos en ese entonces, eran la familia típica perfecta, que pues obviamente acá en Colombia sigue siendo algo que influye mucho al momento de hacer política, pero que hoy en día ya no es como una realidad, A ¿no? ver, entonces, ¿por qué terminamos metidos en la relación íntima del presidente y su esposa? Y creo que tiene que ver con este trino de Gustavo Petro, en donde cuenta que esto es después de la inclusión de él y de Verónica en la lista Clinton, Así además de es. Armando Benedetti y de Nicolás Petro Alcocer. Verónica está separada de mí hace años. ¿What? La perjudican gratuitamente, ya la oligarquía colombiana había dado orden de procesarla y a mi hijo de abrirle varios procesos, es su estrategia electoral, dice el presidente Petro. Mm. Entonces, creo que era un gran rumor que se vuelve como parte del debate público porque tiene que ver como con su estatus marital. Sí, era un poco un hecho notorio en Palacio, o sea, como que ya era un tema que se venía discutiendo allá, pero pues el presidente entró a confirmar lo que ya muchos sospechaban, y es a raíz de eso que arrancan todos estos debates jurídicos de los que tratamos en la nota. Claro, entonces es un tema como difícil de entrar a debatir, pues porque ¿qué lo amerita? ¿Qué amerita meterse en la relación de este presidente cuando pues eso no ha sucedido en las relaciones de otros presidentes sobre las cuales también había una gran cantidad de rumores, Claro, ¿no? y yo creo que acá, y que le hemos hecho cubrimiento en la silla, es el tema de que pues es una primera dama que genera gasto público, o sea, es de plata del Estado, Sí. y que nosotros hemos cubierto acá en la silla vacía que en el caso de Verónica ha sido bastante extravagante. En su momento sacamos una nota del séquito que la acompañaba a todas Sí. partes, entonces un poco a raíz de eso es que arrancó la indignación, sobre todo en redes sociales, de decir como un minuto, como pues si no son pareja o no sé lo que sean, pues qué hace ella todavía viaticando, viajando y como generándole costos al Estado. Daniel Briceño un poco generó este debate, el concejal de Bogotá del uribismo, el señor Secop. Entonces él saca este trino donde dice que es falso que Petro y Verónica se hayan separado hace años, como dice Petro, porque pone él la declaración de conflictos de interés que tienen que hacer todos los funcionarios públicos y Sí. en esa declaración Petro marca a Verónica como su cónyuge. Conyugé muy bien. Cónyuge. Y entonces Briceño dice, si están separados, ¿cómo puede ser su cónyuge? Y entonces ahí como que fue la necesidad de entrar a mirar si es que de verdad esto se trataba de un problema legal. Y entonces tú hablaste con una cantidad de gente que es cercana a la pareja para entender qué estaba pasando allá adentro. Todos pidieron como el off the Claro. record porque son cosas íntimas Sí, y además un poco de abogados de familia. sí, y lo más interesante cuando uno llamaba a averiguar por la vida, digamos, de la pareja, es que todo eran como, son como un secreto a voces, ¿no? Como que todos son como apariciones. Sí, hay personas que le dicen a uno, pues mira, Verónica vive entre Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Europa, a veces se queda en Palacio, pero a veces no se queda en Palacio, tiene oficina acá, pero hace un montón de tiempo O no sea, la ella no usa. respondió nada en la consejería de la niñez, que es como donde ella tiene su La influencia, reconciliación. la reconciliación. Tampoco contestó, ya pusimos unos derechos de petición, pero igual Sí. avanzamos con esta nota. O sea, el hecho de la separación es tan evidente que en los Olímpicos, Francia, verano 2024, fue la última vez que la primera dama y el presidente aparecieron juntos. Y esto fue además varios meses después de pues un hecho muy difícil, me imagino, para la pareja, que fue el tema de Panamá, que ahorita también ahí está. Entonces lo de Panamá fue que Petro en una misión oficial apareció como así con una mujer que no era Verónica Alcocer, ¿no? Una situación, pues,
¿Qué? Compleja a nivel matrimonial y además, que te acuerdas que lo charlábamos ayer, pues que también en el plano del derecho, pues la fidelidad, digamos, y guardar fidelidad es una de las obligaciones que establece el Código Civil, o sea, no es un tema de costumbre ni nada, sino que el mismo Código Civil establece el Sí, deber de pero eso sí fidelidad. me parece muy godo. O sea, si uno tiene un acuerdo de matrimonio abierto con su mujer, si tú me mostrabas como, ¿esa es la que tengo? La del, la No, de, tenemos una sentencia en el que, claro, que se genera todo este debate de un minuto, si llevan años separados, entonces, ¿hay o no hay ah, un bueno, matrimonio? ok. ¿No? Esta es la sentencia que nos pescamos y es un poco lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia. em, y es cuando la pareja lleva más de 2 años separados, digamos, esto ya nos demuestra a nosotros que pues no hay un plan de vida en común, y por eso nace una causal de divorcio, Sí, que nosotros hablamos con abogados de familia, hablamos con Susana Gallón, que es una abogada, que es una tesa en estos temas de matrimoniales, sí. y ella nos explicaba a nosotros cómo, mira, una cosa es las obligaciones propias del matrimonio, como vivir juntos, y otra cosa es que cuando las incumplimos, surgen causales de divorcio. Este caso es una causal de divorcio. Llevamos años sin vivir juntos, pero, ojo, ninguno de los dos ha solicitado divorciarse. Entonces, Y entonces en esas como charlas sobre esa, la intimidad o cómo la gente que ha estado cerca de la pareja vivió esa intimidad, ¿qué es lo que te decía? lo que me dicen es, bueno, todo tipo de cosas, ¿no? Desde eh, ella no vive constantemente en Bogotá, Es decir, no hay techo. no hay techo, no hay techo, ni lecho, no comparten ni cohabitan en una misma habitación, ¿no? Ellos dos. Pues, digamos, no hay un plan de vida en común. Pero eso no Incluso, significa que no pueda haber una relación conyugal. ¿O no? correcto, O sea, uno puede tener, no sé, los matrimonios pueden ser como que define a la pareja total, que quieren que total. sea. Y es más, no lo dicen en Palacio. Ellos desde un inicio han tenido una especie de acuerdos que pues poco entendemos, no sabemos muy bien cómo funcionan. Otra persona nos decía, incluso llevan tantos años casados que cuando uno lleva tantos años casados es casi que uno es hermano del marido. Entonces, pues sí, pues tienen una relación de conveniencia, y hasta ahí. Incluso tuvimos fuentes que nos contaban un poco que el tema de llevar parejas por fuera de la relación podría ser uno de los pactos que ellos dos tienen. Es decir, que como que lo de Panamá o las parejas con las que pueda estar Verónica no implican una violación de ese acuerdo que quizás Claro, ellos tienen. claro, e insisto, y un poco lo que nos dice la abogada, pues las parejas internamente en su intimidad podrán tener un montón de acuerdos, pero hasta que ninguno de los dos solicite el divorcio a raíz de una causal como no llevar viviendo 2 años juntos, pues todavía tenemos un vínculo matrimonial. Cuando van a una cita médica les preguntan estado civil, tienen que seguir Sí. diciendo casados, porque es que siguen casados. Claro. Y entonces, y él cuando hace una declaración de conflictos de Todavía la interés. tienen que poner. Listo. Entonces, eso en el plano legal, Verónica sí puede ser primera dama, que no es un cargo público, pero que está más o menos o sea, delimitado por alguna jurisprudencia. El vínculo conyugal sigue presente más allá de esa separación y que ella Total. puede ejercer como primera dama. Ella ha sido una primera dama importante desde la campaña al principio del gobierno. Verónica Alcocer le puso swing a el gobierno Petro. No solo ese swing caribe que tiene la Cincelejana, sino además la proyección de una familia presidencial. Claro. Esto es la primera Navidad del gobierno Petro. Y ahí es donde, si el presidente dice que están separados hace años o muchos años, Mm. esto es 2023, Sí. no hace, no sé, muchos años es 2023, creo que es ambiguo, ¿no? Sí, total, sobre todo para un matrimonio que tiene 25 años, ¿no? Pero entonces, ¿qué dice la ley sobre la figura de la primera dama? Claro, entonces ahí entra el problema, y es que no hay ley. No hay ley, no hay un artículo en la Constitución, no hay ningún decreto, no hay nada que nos regule
ni quién es la primera dama, ni qué hace la primera dama, ni cuáles son los límites de la primera Claro, yo me dama. imagino si llega un presidente o una presidenta que tiene una pareja, yo qué sé, o no tiene pareja o es soltero y quiere poner de primera dama a Claro, su mamá o a su exacto. hija o no sé, No, ni idea, o o a su sea, esposo. total, no sabemos. Es más, me acuerdo que Susana Gallón, la abogada que consultamos, nos decía como, es más, yo creo que hoy en día la discusión es un poco más profunda porque hay tantos, digamos, significados nuevos de familia, hay parejas del mismo sexo, hay parejas que son concubinos, entonces, ¿qué va a pasar el día de mañana? Es una Sí. discusión de verdad muy profunda porque como no hay ninguna ley, apenas hay una sentencia por allá, el 94. Living apart together. Exacto. ¿Qué más? La sentencia, para echar un dato de color, es tan, digamos, tan vieja la sentencia que a duras penas alcancé a pescar un magistrado que hizo parte de esa decisión porque el resto de esos magistrados pues ya todos fallecieron. Sí. Entonces, pues, para que te hagas una idea de, en el 94 fue la última vez que se habló del rol de primera dama y lo único que se dijo en ese momento es como, es la esposa del presidente. Ajá. Fin, ¿no? Bueno, no es una funcionaria pública, es un Sí. particular ejerciendo función pública y por eso es que la primera dama nunca ha tenido como presupuesto propio, ni es un cargo público, ni un nombramiento, digamos, a nivel protocolar. Claro, pero ella sí ha tenido, o sea, tuvo mucho poder que aún conserva a pesar de estar alejada, ¿no? Entonces, no sé, estas eran como unas cuotas que nosotros vimos al principio, además del séquito que incluía masajista, Nerú, fotógrafo, Fotógrafo. maquillaje, una asesora de prensa, Sí, ¿no? sí. Entonces, aquí esto es ya más un poder dentro del gobierno que no es menor. Carmen Caballero, presidenta de Procolombia, aún presidenta de Procolombia. Adriana Mejía, gerente de artesanías, que sigue en el cargo. Concha Baracaldo, bueno, ella sí se fue. Eva Ferrer se fue y volvió Sí. y ahora está en la Consejería de Reconciliación de nuevo. Eva Ferrer sí volvió a la Consejería de la Reconciliación. Eduardo Ávila sigue siendo el embajador de España. Estos son amigos personales de Verónica Alcocer y Gia Margarita Queset, embajadora en Italia. Guillermo Reyes fue ministro de Transporte, ahora es embajador en Suecia, donde Verónica estuvo varios meses después de lo de Panamá, y Hernando Chica, presidente del Banco Agrario, ¿no? Entonces, Sí ha tenido mucho poder. y además todavía tiene representación como primera dama, a pesar de esta separación, ¿no? Entonces tenemos como que ella fue a lo del Papa. Sí, tuvo audiencia con el Papa, estuvo reunida en Egipto, en Turquía, en En Egipto, China. ahí había un buen dato. Sí, con El una de las presidente de primeras damas, porque pues claro, allá ahí digamos tienen varias esposas, entonces pues Pues por eso el presidente Petro es el príncipe de Arabia. Pero sí, entonces digamos, el debate que se genera es ese, ¿no? Ahora, creo que es clave decir que en presidencia nos dicen como ella muchas veces utiliza aviones comerciales y viaja dentro de Europa, pues, donde ha vivido mucho tiempo, pues no está utilizando aviones propios Los paga de su de bolsillo. la presidencia. Exacto. Entonces, esa es una de las dudas por las que mandamos un derecho de petición y es saber de dónde sale esa plata Ok. con la que ella paga esos viajes. Pero detrás hay otro tema que nos dicen y es como, claro, pero cuando viaja se queda en la casa de los embajadores. Entonces, nuevamente, sí se hace, digamos, provecho de la figura de primera dama, pese a estar separada, que insisto, no es divorciada del presidente, em, para estar un poco por el mundo. Entonces, Claro, y entonces los términos de ese debate ético son ¿cuáles? Primero, por un lado, haber presentado como a Verónica como la cabeza de una familia muy tradicional que en realidad es distinta, sí, ¿no? Ese es por un lado un debate. sí. Y el otro es si ella debería tener todas estas representaciones más Claro. allá de estar separada o no del presidente. Sí, y yo creo que el tema jurídico pues genera un montón de debate por medio, porque entonces un poco lo que nos contaba la abogada de familia es pues un matrimonio, o sea, si nos vamos a pegar a lo que dice la jurisprudencia, que es la pareja, o sea, la cónyuge es la esposa del presidente, pues sí la puedes traer en el papel y la puedes estar declarando en tus conflictos de interés, ¿verdad? Pero digamos, en el contenido, pues no cumples con obligaciones matrimoniales y no hay affection maritatis, que es como esta figura que es, pues tenemos un proyecto de vida en común y Claro, y entonces por la inclusión de la lista Clinton, que ahí hay como también unos datos muy dramáticos que hace públicos el Departamento del Tesoro, por ejemplo, que, o sea, estar en la lista Clinton es volverse un paria sí, financiero en todo el mundo, ¿no? Pero al menos Petro tiene una nacionalidad,
la nacionalidad alterna italiana. Y lo que sale en la información del Departamento del Tesoro es que ella no la tiene. Exacto, exacto. Eh, Ayer veía un trino yo que era como no puede ser que estemos, o sea, que sí estemos casados para unas cosas y no estemos casados Claro, para entonces otras, Petro ¿no? la separa por la inclusión de la lista Clinton para decir ella no es tan cercana a mí, no sean injustos con ella, pero al mismo tiempo entonces sí Claro. es como tienes todos los beneficios de tener a toda Es esta ese, amiga tuya es ese. contratada en el Ese Estado. es el debate de moral pública, que es esta línea que decimos que es entre lo ético y lo legal, porque pues legalmente hay vínculos, son pareja, ergo eres primera dama, pero Sí. el debate que suscita el tema es no puedes ser primera dama para estar viaticando o tener un montón de cuotas al interior del gobierno y no serlo y utilizar la figura de la separación para decir, no, esperen, pero sáquenla de la lista Clinton porque ella no es nada mío hoy en día. Claro, entonces, y si uno fuera a darle como un mayor beneficio de la duda, yo creo que lo que dijimos acerca de la inclusión de Petro en la lista Clinton es que no aportaba ninguna prueba de que él tuviera un vínculo con un narcotraficante Sí, puntual, ¿cierto? Que era cierto, un uso político. cierto. Pero hay mucha gente que dice, es como siempre los gringos hacen las cosas porque algo saben, ¿no? Y Verónica estuvo involucrada en una cantidad como estuvo en Venezuela con unas negociaciones ahí que nunca fueron claras, tiene como todo este poder y esta influencia dentro del gobierno, entonces es como la duda de si no es tu pareja y de la persona cercana, ¿no? La quiere separar de la lista Clinton, pero entonces es porque sigue ella ejerciendo ese rol. Exacto, exacto, ¿no? Y eso es lo que se dice en redes, como, no, si más a echar el cuento de que entonces ya no es primera dama, ya no tiene nada, ya no hace nada, pues entonces que tampoco esté en los Olímpicos, quedándose en la casa de los embajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el debate. Embajadores que además que son todos como los amigos de ella, Exacto. ¿no? Está Carolina Plata, que todavía es como la jefa de protocolo de Casa de Nariño, donde ella pues, ya ni siquiera es la ama de Casa de Nariño. Em, entonces, ahí estamos esperando entonces la respuesta a esos derechos de petición para tener como más Claridad de información. su rol todavía en el gobierno. Y la plata también, pues los gastos, etcétera. ¿Y qué te dijeron a ella porque no quiso hablar, Verónica? No, pues un poco lo que no es una respuesta de por qué uno quiere o no quiere hablar. Nosotros lo que hicimos fue hablarnos con la consejería en la que ella trabaja para preguntar pues cuál es el rol actual de ella. Nos dijeron que lo iban a pasar vía derecho de petición y pues para el momento en el que se publicó esta nota, digamos, no nos habían contestado. Pero como tú dices, nosotros mandamos unos derechos de petición, si no estoy mal, a la Cancillería, también para entender de dónde están saliendo los gastos Sí. de los viajes. Sí, yo volvería a donde comenzamos. Este se volvió un debate público por la inclusión de la familia presidencial en la lista Clinton, por la revelación del presidente de que están separados, por los hechos anteriores que habían sucedido como de Petro con otra mujer mientras estaba en esa pareja, y que si uno le pusiera el lente de esto hacia el pasado, pues creo que también habría habido una cantidad de preguntas acerca de parejas presidenciales que, De pues acuerdo, claro, pasa. sí lo eran, Total, ¿no? total. ¿Hace cuánto es la esposa de César Gaviria embajadora en Egipto? Años. Años. Mientras él es presidente del Partido Liberal. Mariana Zapata cubre el Poder Judicial en la silla vacía. Muchas gracias, Mariana. Gracias por la invitación, Daniel. ¿Disfrutaste esta nota? Sí, porque me dio, ¿no? La parte jurídica, la parte política. Claro, y la parte un poco farandulera que realmente como que atrae la atención de mucha gente. Muchas gracias a ustedes por ver estos videos. Nos vemos la próxima semana con más contenidos. Chao, que estén bien. Vienen las elecciones de 2026 y el panorama político todavía no está claro. En el canal de YouTube de La Silla Vacía le explicamos a profundidad y sin sesgos las movidas de poder que serán claves para tomar decisiones el próximo año. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y haga parte de una comunidad que apoya el periodismo independiente.